¿Qué tal? Bienvenidos a perugestión.blog. Mi nombre es Dionisio Canagua y el día de hoy quiero comentar con ustedes un tema que estuve publicando en redes sociales, particularmente en Facebook. Coloqué tres gráficos vinculados al tema de cierre y aparentemente creo que se requiere realizar algunas precisiones sobre el tema. Los voy a hacer revisar ahora y luego los comentamos. El primero fue el siguiente. Si hay cierre con NIF, entonces hay cierre sin NIF. El segundo fue, no, la mayoría hace cierre sin NIF. Y el cierre con NIF. Tercero, si eres del régimen MIPE tributario, ¿será cierre con NIF pymes o será cierre PCGA? Muy bien, aparentemente suena un poco a trabalengua, pero esto está vinculado a algo que estamos viviendo ya en este mes de diciembre, para enero. Particularmente se viene el tema del cierre. Oímos de cierre contable, oímos de cierre tributario, oímos de cierre bajo NIF, oímos de cierre, será cierre sin NIF, etc, etc. La pregunta es, ¿qué hay al respecto? En primer lugar, el proceso de cierre es único. El proceso de cierre es contable. El cierre tributario, en realidad, lo que es la liquidación anual del impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta, al ser un tributo de periodicidad anual, al 31 de diciembre, debe determinarse. Otra cosa muy distinta es elaborar la declaración anual, que eso lo hacemos entre marzo y abril. Y el tercer tema es cierre con NIF. Normas internacionales de información financiera. La pregunta que nosotros nos hacemos es si es que existe dentro del conjunto de normas internacionales de información financiera algún párrafo que nos hable específicamente acerca de cómo realizar un cierre contable. El cierre contable, desde la perspectiva del registro y preparación de la información, está asociado a un proceso de saldo de cuentas, a un proceso de limpiar esos importes que yo tengo en las cuentas que reflejan movimiento y saldo a una fecha determinada. Un aspecto a recalcar es que si hacemos una revisión del plan contable general empresarial, en la cuenta 10, la cuenta 12, el elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7, tienen reconocimiento y medición. Términos que también los usamos bajo normas internacionales de información financiera, pero en el caso particular de los saldos intermediarios de gestión o las cuentas del elemento 8, no existe reconocimiento y medición. Es un procedimiento que solamente se da por una norma local, en este caso del Perú, y que está contenida, valga la redundancia, en el plan contable. Entonces hay que empezar por diferenciar ello. Segundo aspecto. Las normas internacionales de información financiera se vinculan al proceso contable, particularmente a la preparación y a la presentación. Si nosotros específicamente estamos hablando de un cierre, vamos a referirnos a la primera, es decir, a la preparación, para ser más específicos, a temas de registro. En efecto, hay ciertas situaciones, entre muchas, que nosotros tenemos que tener cuidado al 31 de diciembre. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a estimaciones. A veces nosotros nos olvidamos que de acuerdo a la norma internacional de contabilidad 16, debemos de revisar esa estimación de vida útil que tienen nuestras partidas de propiedades, planta y equipo. Eso es una actividad que tenemos que hacer a fecha de cierre.
Entonces, si nosotros hablamos de un cierre con NIF, tenemos que tener en cuenta que dentro de ese proceso de cierre contable, fíjate, sigue siendo cierre contable, hay que revisar estos aspectos regulados por normas internacionales de información financiera que pueden y requieran afectar temas de registro de operaciones o puedan reflejarse a través de ajustes. Pero sigue siendo un cierre contable. El hecho de que tengamos que tener en cuenta normas internacionales de información financiera no significa de que un buen grupo de contadores con respecto a empresas que no han pasado por proceso de adopción de NIF, pues hagan un cierre sin considerar las reglas específicas que nos señalan las normas internacionales de información financiera. Entonces uno se pregunta y dice, ¿no habrá cierre sin NIF? Lo que nosotros tenemos es un cierre contable. Otra cosa muy distinta es que tengamos en cuenta al cierre del ejercicio procedimientos establecidos por las NIF. Eso ya depende de cada uno. Pero de que la norma internacional de información financiera me diga los pasos para realizar un proceso de cierre de cuentas, eso sí no existe. Hay que tener cuidado con ello. Entonces, a lo contrario, la mayoría hace un cierre sin NIF. ¿Y cómo saber si una empresa trabaja o no bajo NIF? Mínimo, tiene que prepararme 4 estados financieros y notas. Y a través de la nota me informará si está aplicando NIF o no está aplicando NIF. Pero obviamente una empresa no te va a decir no aplico NIF, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que sucede es que la mayoría de colegas al momento de hacer su cierre contable no tienen en consideración algunas reglas específicas que nos señalan las NIF que debemos de tener en cuenta y que pueden impacten dentro de ese proceso de registro de transacciones asociadas al cierre, particularmente como un asiento de ajuste o un asiento de transacción, más no como un asiento de cierre. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, estoy usando NIF y no NIF. ¿Y qué pasa si es que alguien que no aplica NIF no pasó por proceso de adopción de NIF? De pronto tiene que elaborar estados financieros y dentro de ello las notas. ¿Qué pondrá? Es cierto, justamente un colega en redes nos comenta acerca de los Peruvian Gap y justamente la existencia de Peruvian Gap es un término que se usa de manera, podemos decir, vinculada al uso de USGAP. Y recordar USGAP es recordar esa situación que salió en el año 1998 cuando decía en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades que para la preparación y presentación de información financiera teníamos que usar principios de contabilidad generalmente aceptados. Ojo, la Ley General de Sociedades no dice NIF. Recién el Consejo Normativo de Contabilidad se pronuncia y dice que cuando dicen principios de contabilidad generalmente aceptados, se entiende que son normas internacionales de contabilidad en esa fecha, año 1998. De tal manera que queda así. Si nosotros hemos pasado por un proceso de adopción de NIF, entonces nosotros vamos a poder afirmar que estamos aplicando NIF emitidas por el JASB. Pero si nosotros no estamos aplicando NIF, entonces nuestra base de presentación va a ser principios de contabilidad generalmente aceptados vinculados a normas internacionales de información financiera oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Hay alguna diferencia entre ambas? Sí. Por ejemplo, con respecto al tema de la NIF 15. En Perú recién entra en vigencia la NIF 15 en el año 2019. Sin embargo, para efectos de JASB ya se está aplicando desde el 2018. La pregunta es, ¿un contribuyente que está en el MIPE tributario cierra con NIF Pymes? Difícil, porque tendría que pasar por un proceso de adopción que también se tiene en NIF Pymes. ¿Cierra con principios de contabilidad generalmente aceptados? Yo creo que podría ser ahí. El hecho de que yo use principios de contabilidad generalmente aceptados no significa de que no aplique NIF. Tengo que aplicar NIF.
el cuerpo normativo con el cual nosotros elaboramos información financiera son las NIF. El tema tributario es otra cosa, con sus reglas, buenas o malas, ahí está, es otra cosa. Pero contablemente son las NIF. ¿Ya? Y si, disculpa, el proceso de adopción de NIF, todavía aplico alguna que otra, entonces estás aplicando PCGA. Estás haciendo un esfuerzo por aplicar las normas internacionales de información financiera oficializadas acá en el Perú. Yo sé que probablemente lo hagas parcial. Hay que tener cuidado en el caso de que tú elabores esa nota de los estados financieros en base de presentación. ¿Ya? Entonces, al final, todo es cierre contable. Pero de alguna manera, en alguna etapa, es afectado por alguna de las cosas que estamos comentando nosotros aquí, inclusive el tema tributario. Espero entonces que estos comentarios hayan sido de utilidad para ti y te invito a que te suscribas a nuestro video por medio, a nuestro canal de videos por medio del enlace que figura en el presente material y puedes seguirnos a través de perugestión.blog en nuestra página web. Muchas gracias por tu atención.